Mis vecinos nunca respetan nada, pero ahora su ambición desatará una guerra. Mi nombre es Lady Eloven de la Torre Baja, guardiana del pasaje, madre de una niña recién llegada al mundo. He contado apenas 29 inviernos, edad que en esta época ya se juzga avanzada para una mujer que carga cuna y herencia. No poseo vastas tierras ni salones repletos de vasallos. Soy dueña tan solo de una humilde torre baja, con un estrecho pasaje de piedra que conduce a mis aposentos. Y, sin embargo, ese pasaje es mi reino. Allí entro con mi hija en brazos, allí reposa el carruaje de mi esposo cuando regresa de la mar, allí hallo un respiro frente a un mundo hostil. Mas la paz es un tesoro frágil. Al llegar con mi hija de 2 meses a la torre baja, mis nuevos vecinos ya mostraban su naturaleza como espinas en la carne. La casa contigua pertenecía a Roderick el altanero y su consorte Isara, mujer de mirada fría como acero. Tenían varios hijos y un aire de soberbia, como si fueran señores de la comarca. Poseían no solo un corcel de hierro, una bestia de 2 ruedas que rugía como dragón en celo, sino también un carro de gran tamaño y otra máquina metálica que ocupaba más espacio del que cualquier vecino prudente debería permitirse. Sin recato alguno, colocaban estos artefactos en mi pasaje. Esperé, al principio, que al notar nuestra llegada dejaran de abusar. Y lo hicieron en parte, mas no del todo. Roderick seguía dejando su corcel en el centro del pasaje, como si fuese altar a su propia arrogancia. A menudo lo retiraba antes de que mi esposo o yo llegáramos, evitando el enfrentamiento. El destino, cruel arpía, dispuso que mi esposo partiera en misión naval al servicio del reino. Fue entonces cuando, por un tropiezo en los escalones, me quebré la pierna. Mi carruaje quedó inmóvil en el pasaje durante meses, y yo no podía conducirlo ni moverlo. He aquí que los altaneros vieron oportunidad en mi desgracia. Comenzaron a usar mi pasaje como si fuese suyo. Roderick incluso reparó allí las ruedas de su carro, dejando manchas de aceite y herramientas sobre mis piedras. Soporté 3 meses de afrenta hasta que al fin pude subir los escalones y encararlo. Soy mujer pequeña, apenas 1,5 metros, y el alto como torre, con hombros de herrero y mirada sombría. Todo en su porte gritaba peligro. No sé si había probado hierro de mazmorras, pero en su andar había violencia contenida. Reuní valor y le hablé. Necesito que retires tu corcel de mi pasaje. No es senda compartida, sino propiedad privada. Pensé que el reclamo bastaría. Ingenua de mí. Para hombres como él, la palabra de una mujer es brisa que no mueve ni polvo. Su invasión no cesó. Al contrario, pronto descubrí que el pasaje se había vuelto foco de otra amenaza. Los altaneros dejaban un gran barril de basura al pie de sus escaleras, siempre abierto. Moscas y mosquitos infestaron el lugar como plaga bíblica. Una tarde, regresé con mi hija dormida y hallé el pasaje convertido en enjambre. Sentí que entraba en relato de terror. La piel de mi pequeña se cubrió de ronchas, y yo misma quedé marcada en brazos y rostro. La furia me llevó a escribir carta al supuesto administrador de la propiedad. Fue error fatal. La mujer que recibió mi misiva no era mera encargada, sino la misma dueña. Se indignó de que osara molestarla en fin de semana y contó mi reclamo a los altaneros. Desde entonces me señalaron como enemiga. Incluso los vecinos de la planta baja, recién llegados, comenzaron a mirarme con desdén. Mi reputación quedó manchada. Era la conflictiva. Llegó el verano y con él los hijos de Roderick jugaron en mi pasaje. Al principio me enternecían. Pensaba incluso pedir al concejo permiso para pintar rayuelas y levantar biblioteca libre. Pero mis buenas intenciones fueron respondidas con burla. Una tarde, al entrar con mi carruaje, hallé a los niños jugando en medio. Frené, bajé y con suavidad les dije: «Pequeños, no juguéis aquí, no es seguro». Asintieron, y desde aquel día comenzó la guerra. Pronto arrojaban juguetes contra mis ventanas. En la noche se colaban en mi porche trasero, susurrando como espectros. Una vez, bajo órdenes del mayor de apenas 14 años, rompieron un bloque de piedra con mazo y lanzaron los trozos contra mi torre. Siempre cuando mi esposo no estaba. Un día, harta, les grité que llamaría a la guardia del reino. El mayor respondió insolente: «Hazlo». «¿Qué harán? Somos niños. Es solo un pasaje. Supéralo». No dudé. Escribí carta a la guardia local. Vinieron, hablaron con Roderick y marcaron la línea de propiedad.
Aconsejaron que colocáramos letreros de prohibido el paso. Mas su impotencia quedó clara. No podían multar si no atrapaban a los niños en flagrancia, aunque yo mostrara profecías reveladas por augures que ilustraban los ataques. Como si los sueños revelados no fueran prueba. La crueldad no se limitó a mí. Una visión mostró a los niños arrojando piedras contra el perro de los vecinos de abajo. Avisé a la guardia de animales y a la vecina, entregándole pergamino con ilustraciones de la profecía. Ella me escuchó con gesto grave, mas pronto quedó claro que su amistad sería frágil. Debía convivir con los altaneros. Al menos, cesaron las pedradas al animal. Pero el hostigamiento hacia mí continuó. Los niños hacían gestos obscenos frente a mis ventanas. La familia tiraba basura en mi pasaje. Roderick aceleraba su corcel cada 2 días al pasar, rozando mi carruaje. Yo deseaba paz. Así que con mi esposo comenzamos a ahorrar denario tras denario para una cerca. Al fin reunimos lo suficiente. Pedimos permiso al concejo y levantamos paneles góticos de madera, altos y oscuros como alas de cuervo. Decidimos coronarlos con lámparas encantadas que bebían la luz del día y brillaban en la noche como antorchas de justicia. No pusimos la cerca justo en la línea de propiedad, sino un poco más adentro, bloqueando el paso sin darles excusa legal. La sola idea de su rabia contenida nos dio alegría. Más en mi corazón que no será el fin. Ya escuché a Roderick murmurar desde su balcón. Ese necio ni siquiera coloca los postes en el lugar correcto. Y Sara responder. Sí lo hace. Entonces él dijo. Ni siquiera es tan importante. Si no fuese importante, ¿por qué les quema tanto la vista? Así comenzó mi vida como guardiana del pasaje. No busqué gloria ni batalla, pero la guerra me eligió. Y juro por mi hija, por mis ancestros y por cada piedra que forma mi humilde senda, que no cederé un solo palmo. Porque en este mundo cruel, incluso un pasaje angosto puede ser la última frontera de la dignidad. Tras alzar la cerca gótica, por unos días reinó en mi torre una calma engañosa. Las lámparas encantadas encendían su resplandor cada anochecer, y yo, con mi hija en brazos, contemplaba la barrera como si fueran murallas de un castillo recién conquistado. Pensaba, quizás con inocencia, que los altaneros aceptarían la derrota y dejarían nuestro pasaje en paz. Mas en los corazones de quienes viven de la usurpación, la derrota nunca es semilla de resignación, sino de venganza. Los primeros signos llegaron como murmullos. Desde su balcón, Sara lanzaba palabras envenenadas al viento, fingiendo que no iban dirigidas a mí. Algunos vecinos no saben vivir en comunidad, decía en tono alto, mientras miraba hacia mi ventana. Otras veces fingía conversar con una comadre imaginaria. Hay quien cree que un pasaje es un trono, y que poner maderas negras los hace reyes. Yo la escuchaba en silencio, con los labios apretados, pues sabía que responder solo alimentaría su fuego. Pronto, sus hijos hallaron nuevos modos de hostigar. No podían ya entrar en el pasaje, así que lanzaban pelotas de cuero y ramas hacia mi jardín. A veces las dejaban caer con ruido metálico, golpeando las láminas de mi cerca. Era un tamborileo constante, como recordatorio de que ellos seguían allí, esperando la menor rendija para entrar. Una noche, mientras acunaba a mi hija, oí un estruendo contra la cerca. Salí con linterna, y vi huellas pequeñas en la tierra. Habían corrido tras lanzar una piedra. Recogí el proyectil, no era una piedra común, sino un trozo de ladrillo arrancado de algún muro. Aquello ya no era simple juego, era advertencia. Decidí reforzar mis defensas. Mandé carta al Concejo Real solicitando permiso para añadir hierro en la base de la cerca. Tardaron semanas en responder, pues los burócratas se toman la vida con calma de monasterio. Cuando por fin llegó el pergamino sellado, me permitían añadir refuerzos, siempre y cuando no invadiera el terreno ajeno. Mi esposo y yo trabajamos al caer la tarde, clavando varillas y fortaleciendo la madera. Mientras tanto, los altaneros miraban desde su balcón, como cuervos al acecho. Roderick no decía palabra, pero sus ojos de hierro lo decían todo. Esto no termina aquí. El verano avanzó, y con él aumentó el calor y la tensión. Una tarde, al volver del mercado con mi hija y un cesto de rábanos, banquete humilde, pero tesoro en tiempos duros, hallé a Sara esperándome en el pasaje. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa envenenada. ¿Te parece justo encerrar a los niños como prisioneros?, me dijo. Respiré hondo,
intentando mantener la calma. Nadie está encerrado. El pasaje es mío, y solo defiendo lo que me pertenece. Ella rió, un sonido agudo que heló la sangre. El concejo sabe de tu cerca. ¿Qué pensarán cuando digamos que invadiste terreno? ¿Qué mientes? Respondí con firmeza, aunque el corazón me latía como tambor de guerra. Y Sara se acercó un paso, lo bastante para sentir su aliento amargo. No olvides que aquí todos nos conocemos. ¿Crees que los demás tomarán tu lado? No respondí. La verdad era que ya me habían marcado como conflictiva. Pero también sabía algo que ella ignoraba. La justicia no siempre está en los labios del pueblo, sino en los pergaminos sellados del concejo. Y esos pergaminos me daban la razón. Con el paso de los días, el hostigamiento tomó formas más sutiles. Los niños, sin poder entrar, comenzaron a burlarse en la calle. Cantaban canciones inventadas sobre la bruja del pasaje, y cuando yo salía con mi hija, corrían imitando mis pasos, exagerando mi cojera de la pierna aún resentida. Más de una vez regresé a mi torre con lágrimas contenidas. No por mí, pues ya mi corazón estaba endurecido, sino por mi hija. Temía que, al crecer, oyera esas canciones y pensara que su madre era de veras una bruja. Una noche, me derrumbé. Me arrodillé en el suelo de mi aposento y recé a los santos olvidados. Pedí no riquezas ni gloria, sino paz. Y en mis sueños, un augur vino a mí. Me mostró una visión, una muralla aún más alta, tan fuerte que ni los hijos de Roderick ni su arrogancia podrían superar. Desperté con el corazón encendido. Al día siguiente, escribí a mi hermano, Torian, que vivía en otra villa. Le pedí ayuda para levantar un portón de hierro. Él, hombre de honor y buen herrero, aceptó venir. El día que Torian llegó, los altaneros se asomaron como aves rapaces. Vieron los carros con madera, hierro y herramientas. Sus ojos se encendieron de furia. Roderick no tardó en bajar. Se plantó frente al pasaje y, con voz grave, gritó: «Esto no lo permitiré». Yo avancé, con Torian a mi lado. «No es asunto tuyo», dije. Roderick rió, un sonido áspero como bisagra oxidada. «Todo en esta calle es mi asunto». Torian, alto y fuerte como roble, lo encaró. «El pasaje pertenece a mi hermana. Si quieres disputarlo, lleva tu queja al concejo, no a nuestra puerta». Roderick retrocedió un paso, sorprendido por la firmeza de Torian. Murmuró algo entre dientes y regresó a su casa, pero desde su ventana Isara nos lanzó maldiciones en voz alta. Aquella tarde, mientras clavábamos el portón, los altaneros observaban como si asistieran a su propia derrota. Y yo, aunque cansada, sentí que recuperaba un poco de mi dignidad. Mas la guerra no había terminado. Esa misma noche, cuando el portón estaba recién alzado, escuché ruidos extraños. Salí con linterna, y vi sombras moviéndose en la calle. Eran los hijos de Roderick, intentando escalar la madera. Al ver la luz, corrieron como liebres. Recogí del suelo una cuerda que habían dejado. Planeaban trepar como ladrones. La guardé como prueba, pues sabía que pronto necesitaría demostrar que el hostigamiento no había cesado. Al regresar a mi aposento, miré a mi hija dormida. Su rostro inocente era mi estandarte, mi causa, mi fuerza. Y me juré a mí misma, aunque el reino entero me llamara conflictiva, aunque me quedara sola contra todos, jamás dejaría que los altaneros arrebataran lo que es mío. Así pasó el verano. Entre burlas, lanzamientos de objetos y maledicencias, resistimos. Cada día era batalla. A veces me preguntaba si era justo gastar mis energías en un pasaje, cuando había guerras mayores en el reino, cuando campesinos luchaban por pan y nobles por coronas. Mas entonces recordaba las palabras de mi padre: quien no defiende lo pequeño, no merece lo grande. Y comprendía que el pasaje no era solo piedras y tierra, era símbolo de mi derecho a existir sin ser pisoteada. Con cada lámpara que brillaba sobre la cerca, yo me repetía: este es mi reino. Poca cosa para algunos, pero todo para mí. Y en el silencio de la noche, juré que si los altaneros querían guerra, yo sería su adversaria. No con violencia de espada, sino con resistencia de espíritu. Porque a veces, en este mundo cruel, el mayor heroísmo es no ceder ni un palmo de suelo. El portón de hierro se alzó como guardián de mi linaje, brillante bajo el sol y firme en la noche. Creí, ingenuamente, que aquel gesto pondría fin a la disputa.
Pero en los corazones que arden de rencor, las murallas no apagan la llama, la alimentan. Las semanas siguientes se tornaron en un juego cruel. Los hijos de Roderick, incapaces de penetrar en el pasaje, buscaron nuevos blancos. Dejaban marcas de carbón en las paredes de mi torre, garabatos obscenos que pretendían mancillar mi honra. Una madrugada hallé plumas de cuervo atadas con hilo rojo frente al portón, como si quisieran conjurarme una maldición. Mi hija, aún pequeña, señalaba esas plumas con ojos asustados. Yo las recogía con calma fingida, pero en mi pecho ardía la furia. No porque creyera en la magia de aquellos objetos, sino porque sabía que los habían puesto para atemorizar a una criatura inocente. El concejo, al que envié nuevas cartas, respondió con la misma lentitud de siempre. Un mensajero trajo su pergamino sellado: nada podemos hacer mientras no haya daño comprobable en tu propiedad. Era como si esperaran que mi torre se desplomara para mover un dedo. Así, recurrí a otro recurso: las profecías. No las de adivinas con velas, sino los sueños que cada noche me asaltaban. En ellos, veía a los hijos de Roderick lanzando piedras contra un perro encadenado. Al principio pensé que eran desvaríos de mi mente agotada, mas pronto se cumplieron. Una tarde, mientras mi esposo estaba en el puerto, vi desde la ventana cómo los niños recogían trozos de ladrillo y los arrojaban hacia la casa de nuestros vecinos de abajo, donde un pobre perro ladraba sin cesar. Mi sangre se heló, la profecía se cumplía al pie de la letra. Corrí a advertir a la mujer de abajo, mostrándole lo que había visto. No con imágenes en cristal, pues no confiaba en artilugios, sino relatando cada detalle como si fuera un pergamino dictado por los dioses. Ella palideció, y aunque intentó mantener neutralidad, comprendió que mis palabras eran ciertas. El perro, gracias a las estrellas, no fue herido de gravedad. Pero aquel día confirmé que mis sueños eran advertencias, y debía escucharlos. Las noches se tornaron inquietas. Mi esposo, al regresar, notó mi semblante cansado y me animó a resistir. No luchamos por tierra, Eloben, me dijo, luchamos por respeto. Sus palabras eran bálsamo, pero también recordatorio de la carga que llevábamos. Mientras tanto, Isara, con su lengua viperina, no cesaba de lanzar veneno. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, me gritó desde su balcón: «Tanto esfuerzo por un pasaje. ¿No ves que nadie te apoya? Prefiero estar sola en la verdad que acompañada en la mentira», respondí. Ella rió, como bruja satisfecha de su propia maldad. Los días siguientes, los altaneros intensificaron su acoso. Cuando mi esposo salía en misión nocturna, yo escuchaba pasos cerca del portón. Una vez, abrí la puerta con valor y hallé al hijo mayor, de apenas 14 inviernos, parado frente a mí con mirada insolente. «No tienes derecho a echarnos», dijo. «Tampoco tú a invadir lo que no es tuyo. Es solo un pasaje, supéralo». Aquella frase, dicha con descaro, me atravesó como lanza. Un pasaje, para ellos, era nada. Para mí, era todo: mi seguridad, mi refugio, el lugar donde mi hija jugaría sin miedo. Esa noche envié otra carta al concejo, más firme que nunca. No esperaba milagros, pero al menos quedaba constancia de que yo no callaba. Con el paso de las lunas, el hostigamiento alcanzó nuevas formas. Encontraba frutas podridas lanzadas contra la cerca, muñecos de trapo colgados de los postes, y hasta excremento en bolsas arrojado frente al portón. Cada hallazgo era un intento de quebrar mi espíritu. Mas yo no cedí. Recordaba siempre la enseñanza de mi padre: el poder no está en el golpe que das, sino en el golpe que resistes sin caer. En mis sueños, nuevas visiones me atormentaban. Veía la cerca ardiendo, los niños riendo entre las llamas. Despertaba sudando, y salía a inspeccionar el portón con linterna en mano. Nada ocurría, pero sabía que aquellas profecías eran advertencia de lo que podría venir. En medio de este calvario, hallé un pequeño rayo de esperanza. La vecina de abajo, aquella cuyo perro había sido atacado, comenzó a mostrarme cierta simpatía. No me ofreció amistad abierta, pues temía a Isara y Roderick, pero me prestaba una mirada compasiva, como diciendo: «Te creo». Ese gesto, aunque mínimo, era suficiente para recordarme que no estaba completamente sola. Sin embargo, mi aislamiento en la comunidad era palpable. Cuando acudía al mercado, algunos apartaban la vista. Otros murmuraban a mis espaldas.
Era evidente que Isara había sembrado su veneno, pintándome como bruja conflictiva. Pero yo ya había aceptado ese rol, mejor bruja que felpudo. Un día, mientras mi esposo reparaba las bisagras del portón, Roderick apareció montado en su corcel de hierro, rugiendo con ruido infernal. Pasó tan cerca de mi esposo que casi lo derribó. «¡Cuidado!», gritó mi amado. Roderick detuvo su máquina en seco, y con voz burlona, dijo: «Si no quieres peligro, no pongas obstáculos en mi camino». «El pasaje no es tu camino», respondió mi esposo. Entonces, por primera vez, Roderick reveló su absurda lógica. «Yo debo compartir mi entrada con mis vecinos de abajo, por tanto, tú debes compartir la tuya conmigo». Quedamos atónitos. Esa era su gran justificación. Porque alguien lo había privado de un derecho, él se sentía autorizado a privarnos del nuestro. Mi esposo rió con desprecio. «Tu rencor con tus propios vecinos no nos incumbe. Aquí tu lógica no tiene peso». Roderick bufó, masculló insultos y regresó a su morada. Pero sus ojos prometían represalia. Esa misma tarde, continuamos reforzando la cerca. Los altaneros nos observaban desde lo alto, murmurando entre ellos. Oí a Isara decir: «Está en la línea correcta». Y a Roderick responder: «Ni siquiera es tan importante». Pero yo sabía que sí lo era. Era la frontera entre la dignidad y la humillación. Mientras clavábamos las últimas tablas, un pensamiento me dio fuerzas. Aunque esta batalla durara años, aunque mi nombre quedara manchado entre los vecinos, cada lámpara que brillara en la noche sería testimonio de mi resistencia. Las lunas siguieron su curso, y aunque nada ardió ni colapsó, yo sabía que la guerra aún no había llegado a su clímax. Había en el aire un silencio espeso, como antes de la tormenta. Mis sueños mostraban ahora un río de tinta negra extendiéndose desde la casa de los altaneros hasta la mía. Un augur, en mi visión, me decía: «Cuando la tinta toque tus pies, sabrás que el desenlace se acerca». Me desperté inquieta, y esa sensación no me abandonó. Sabía que Roderick no descansaría hasta vernos doblegados. Y yo, aunque cansada, me preparaba para el choque final. Porque en esta guerra, lo que estaba en juego no era un simple pasaje de piedra, sino la corona invisible de la dignidad. Y esa corona, aunque nadie más la viera, yo estaba dispuesta a defenderla con cada fibra de mi ser. El silencio que se cernió sobre el distrito fue más cruel que los insultos. Durante varios días, los altaneros no hicieron movimiento alguno. Sus ventanas permanecieron cerradas, su portón sellado, sus voces ausentes. Y yo, que había soñado con el río de tinta negra, sabía que ese mutismo era señal de tormenta. Una tarde, al regresar del mercado, encontré una carta clavada con daga en mi portón. El pergamino estaba manchado de vino y olía a humo. Al abrirlo, leí con letras torcidas: «Ríndete, o el pasaje será tu ruina. R». Mi esposo lo tomó con calma, pero en su mirada vi el ardor del enojo. Quemó la carta en el brasero y dijo: «Si busca intimidación, encontrará resistencia». Esa misma noche, desperté con el sonido de pasos apresurados. Al asomarme desde la torre, vi sombras arrojando algo contra la cerca. Corrí al patio con lámpara en mano, y hallé bolsas repletas de estiércol y huesos de animal, apestando bajo la luna. No grité, no lloré. Con firmeza recogí cada bolsa y la arrojé de vuelta hacia el terreno de los altaneros. Cuando al amanecer salieron de su casa, las hallaron allí, a la vista de todos. Isara me gritó desde lo alto: «Bruja insolente. ¿Cómo te atreves?». «Solo devuelvo lo que no me pertenece», respondí. Las vecinas que pasaban fingieron no oír, pero algunas sonrieron con disimulo. Sabían que yo no cedería. El concejo, al recibir mis nuevas misivas, respondió con el mismo polvo de indiferencia. «Acude al tribunal del gremio», decían, como si los problemas de dignidad se resolvieran en mesas de escribanos. Yo sabía que allí encontraría solo más demora, y que la verdadera batalla se libraba en el día a día, frente al portón. Los sueños no cesaban. Una noche vi la figura de Roderick, alzando un hacha contra el portón, y a mi hija llorando detrás de mí. Desperté empapada en sudor, y desde ese día dormí con cuchillo bajo la almohada. Los altaneros, en su afán de venganza, buscaron nuevos aliados. Comenzaron a invitar a sus banquetes a vecinos indecisos, ofreciéndoles vino y carnes saladas. Yo veía cómo entraban con sonrisas y salían con rostros cargados de rumores.
Y Sara, con su lengua venenosa, hablaba de mí como si fuera una hechicera maldita que envenenaba pozos. Una mañana, al salir por pan, escuché a dos mercaderes murmurar. Dicen que Lady Eloben hizo pacto con espíritus para quedarse con el pasaje. Sí, y que sus sueños son enviados por demonios. Me dolió el corazón, pero no me detuve. Compré mi pan con dignidad, lo sostuve como si fuera tesoro, y regresé a mi torre. Mejor cargar con el mote de bruja que entregar el alma a la humillación. El hostigamiento físico no cesó. Piedras comenzaron a aparecer en el techo, como lanzadas desde catapultas invisibles. Cada golpe retumbaba como tambor de guerra. Mi esposo, cansado, intentó reforzar el tejado, pero no podíamos cubrirlo todo. Una noche, escuché risas en el pasaje. Espiando entre las tablas, vi a los hijos de Roderick bailando y cantando obscenidades, como si celebraran su dominio sobre la oscuridad. Les grité que se marcharan, y ellos respondieron lanzando barro contra mi ventana. Ese fue el momento en que comprendí. No se trataba ya de un pleito por acceso, sino de una guerra de resistencia. Y en las guerras, quien se rinde primero, muere de vergüenza. Busqué apoyo en viejos amigos de la aldea donde crecí. Les envié cartas describiendo mi calvario, y algunos respondieron con palabras de ánimo. Uno de ellos, un viejo tutor llamado Torian, escribió: «La dignidad es más frágil que el cristal, pero una vez rota no puede repararse. No cedas». Esas palabras se volvieron mantre. La tensión llegó a su clímax durante una festividad. El pueblo celebraba el solsticio con danzas y antorchas, y el concejo organizaba un banquete en la plaza. Allí, ante la mirada de todos, Isara se me acercó con copa en mano. «Lady Eloben», dijo con sonrisa envenenada, «¿no te cansas de ser la comidilla de la aldea?» «Peor sería no tener voz en ella», respondí. Los murmullos se extendieron como fuego entre paja. Roderick se acercó entonces, altivo, y proclamó: «Escuchad todos. El pasaje que esta mujer defiende no vale nada. Pero ella insiste en robarnos la paz». La multitud guardó silencio. Era la primera vez que alguien exponía la disputa en público. Yo respiré hondo, y con voz firme contesté: «No defiendo piedras ni barro. Defiendo el derecho a vivir sin miedo, a caminar sin que otros pisen mis huellas». Algunos aplaudieron. Otros se apartaron, temerosos de involucrarse. Pero en ese instante, comprendí que mi causa ya no era secreta, se había convertido en juicio público. Tras aquel banquete, los ataques se tornaron más violentos. Una mañana hallamos que habían pintado insultos en nuestra puerta: ladrones, herejes, extranjeros. Mi hija, al leerlos, preguntó: «Madre, ¿qué significa eso?». La abracé y le dije: «Significa que temen a quienes no se doblegan». Y la llevé dentro, con el corazón hecho polvo. Los sueños se volvieron insoportables. Veía hogueras frente al portón, escuchaba gritos, sentía el calor del fuego en la piel. Sabía que algo se avecinaba. Y no me equivoqué. Una noche, mientras mi esposo patrullaba en el puerto, desperté con olor a humo. Corrí a la ventana y vi una antorcha encendida junto al portón. El fuego lamía las maderas, pero aún no se extendía. Grité, pedí ayuda, y logré apagarlo con agua antes de que creciera. Al día siguiente, mostré las cenizas al concejo. «No hay testigos», respondieron. Mi furia fue tan grande que casi rompo el pergamino. Pero la justicia de los hombres es lenta, y la de los dioses es inexorable. La misma semana, Roderick sufrió un accidente en su corcel de hierro. Cayó al suelo y se fracturó un brazo. Los rumores decían que había sido castigo divino, otros que simple torpeza. Yo no celebré su dolor, pero en mi interior sentí que los hilos del destino se movían. Y Sara, sin embargo, redobló su veneno. Me acusó de haber lanzado un maleficio. «Bruja», gritaba por las calles, «bruja que envenena y maldice». Yo ya no respondía. Aprendí que a veces el silencio hiere más que la palabra. El invierno llegó, y con él un frío que calaba los huesos. Los altaneros, ocupados en mantener el fuego de su chimenea, redujeron sus hostilidades. Pero yo sabía que solo era pausa, no rendición. Una noche, soñé con el río de tinta negra de nuevo. Esta vez, la tinta llegaba a mis pies y se transformaba en corona. Al despertar, entendí el mensaje.
aunque la guerra me ensuciara, de esa mancha nacería mi victoria. Y así, con las primeras nieves, me preparé para lo inevitable. El desenlace. El invierno trajo silencio a las casas y escarcha a los caminos, pero no apagó el fuego de la discordia. Yo lo sabía, la calma era el preludio del último embate. Y Sarah y Roderick no habían olvidado su derrota en la plaza, ni su humillación frente a la comunidad. Como lobos heridos, aguardaban el momento de lanzarse con mayor ferocidad. Una madrugada, mientras el viento silbaba entre las tejas, escuché golpes secos en el portón. Tomé mi lámpara y mi cuchillo y bajé con paso firme. Allí, sobre la madera, encontré grabadas nuevas palabras con hierro afilado: este pasaje será nuestra herencia. Me quedé mirando aquella amenaza, fría y calculada, sabiendo que no era travesura de niños, sino obra directa de Roderick. Era su declaración de guerra final. Los días siguientes, el hostigamiento alcanzó su punto más cruel. Mis sueños, que siempre habían sido advertencias, me mostraban ahora un escenario terrible. Mi hija corriendo por el pasaje, perseguida por sombras que no lograban atraparla. Cada mañana despertaba con el corazón en la garganta, convencida de que los dioses me exigían máxima vigilancia. Mi esposo, agotado por sus patrullas en el puerto, me ofreció rendirnos. Eloben, me dijo, quizás sea mejor abrir un poco el portón y darles acceso. ¿Vale tanto este pleito? Le tomé las manos y lo miré con firmeza. No es el portón lo que defiendo. Es el derecho a decidir quién cruza por mi vida. Si cedo, ¿qué aprenderá nuestra hija? ¿Que la insolencia triunfa? Él calló, comprendiendo que no habría tregua posible. Y Sarah, en su desesperación, buscó acusarme ante el Concejo de Brujería. Llevó consigo muñecos de trapo, plumas y huesos, asegurando que yo los colocaba en su terreno como maldiciones. Los jueces del concejo la escucharon con gesto aburrido, pues conocían de sobra sus exageraciones. Aún así, me citaron para defenderme. Comparecí con túnica oscura y la frente alta. Declaré: si los dioses me dieran poder para maldecir, ¿creéis que lo gastaría en un pasaje? No, señores. Lo gastaría en pedir pan eterno y sopa de rábano caliente cada noche. Las carcajadas llenaron la sala. Y Sarah quedó en ridículo, y yo regresé a mi torre con la frente en alto. Roderick, enfurecido por aquella derrota pública, juró venganza. Una noche, acompañado de sus hijos, intentó forzar el portón con mazas. Los golpes resonaban como truenos en la madrugada. Yo, sola con mi hija, recité en voz alta los nombres de mis ancestros como invocación. Pero antes de que lograran derribar la cerca, vecinos alarmados salieron con antorchas. El ruido atrajo a media aldea. Cuando vieron a Roderick golpeando mi portón, no pudieron seguir negando su hostilidad. Algunos gritaron: «Basta, Roderick. Esto ha ido demasiado lejos». Por primera vez, la multitud se puso de mi lado. Los altaneros, sorprendidos, retrocedieron y huyeron a su torre con el rostro desencajado. Al día siguiente, la justicia del concejo fue finalmente ineludible. Convocaron a Roderick y Sarah, y les ordenaron abstenerse de toda intromisión en mi pasaje. No fue por virtud de las leyes, sino porque la comunidad ya no podía soportar más escándalo. Los altaneros, humillados, guardaron silencio desde entonces. Sus miradas seguían siendo venenosas, pero sus manos permanecían atadas por el juicio público. El pasaje volvió a ser mío, tan sagrado como en el primer día. Con la llegada de la primavera, las flores crecieron junto al portón. Mi hija jugaba allí sin miedo, y yo al fin podía respirar sin esperar golpes en la noche. Una tarde, mientras regaba las plantas, y Sarah pasó de largo sin mirarme. Sus labios murmuraban palabras que no alcancé a oír, pero su orgullo estaba roto. Roderick, con el brazo aún débil de su caída, apenas podía montar su corcel de hierro. No me regocijé. La victoria no estaba en verlos vencidos, sino en haberme mantenido en pie sin ceder un palmo. Al recordar toda esta guerra, sé que el pasaje no era lo único en disputa. Era la metáfora de la vida misma. Cada persona tiene un umbral que debe defender, aunque el mundo insista en derribarlo. Los altaneros tenían oro, tenían aliados, tenían su lengua venenosa. Yo solo tenía un portón, mi voz, mis sueños y una determinación terca. Y sin embargo, fue suficiente. El día que el concejo levantó su última acta, un escribano me preguntó: «Lady Eloben,
¿Qué lección extrae de todo esto? Sonreí y respondí. Que en este mundo medieval puedes sobrevivir sin tierras, sin riquezas, incluso sin amigos, pero jamás sin un buen portón. Las risas llenaron la sala, y yo regresé a casa sabiendo que esa era la moraleja de mi vida. A veces la dignidad no necesita espadas ni ejércitos, sino tablas bien clavadas y la voluntad de no dejar pasar a nadie que no haya sido invitado. Así concluye la guerra del pasaje. No con sangre derramada en la plaza ni con coronas arrebatadas, sino con la victoria silenciosa de una mujer que se negó a ser doblegada. Y mientras existan reinos donde los soberbios intenten invadir lo ajeno, que recuerden esta historia. La fortaleza no siempre se mide en muros, sino en la firmeza del alma que los defiende.